Buenas tardes, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alejandro, yo soy coordinador de tecnología de Neurona X. Hoy les voy a presentar el producto que ha resultado después de un trabajo muy arduo para construir un sistema de registro de inventarios, de ventas y de costos. Todo de manera personalizada según las indicaciones de nuestro cliente, Joyería Betalia. Entonces el propósito de este video es mostrar cuál es el producto final, cómo funciona y demostrarles que todo esto ha sido realizado con base a los ajustes muy precisos que nos ha remitido Joyería Betalia, nuestro cliente, en este proceso de diseño y construcción. Vale la pena resaltar que este inventario, sistema de inventario, ventas y costos tiene tres capas de complejidad que vamos a narrar a lo largo de este video. Entonces vamos a iniciar por el sistema avanzado. En esta página inicial, los usuarios van a poder elegir su rol de administrador o de usuario o pueden acceder directamente al sistema avanzado. En el sistema de administrador o las opciones de administrador hay unos detalles con el fin de poder ver los inventarios de o las hojas base y tablas base de ventas, oro, plata, esmeraldas, gastos y un resumen. Este lo vamos a mirar a detalle al final del video y a la mitad de esta narración y explicación vamos a narrar cuáles son las opciones intermedias que tienen los usuarios. Entonces, por ahora vamos a iniciar por el sistema avanzado. El sistema avanzado tiene tres pestañas: el de inventarios, ventas, costos, gastos e inversiones. Vale la pena resaltar que para automatizar el proceso de registro que nuestro cliente requiere, pusimos estas opciones, en la cual puede añadir un nuevo código dependiendo simplemente de la categoría que quiera registrar. En este caso podemos poner, por ejemplo, cadena. Con el solo hecho de seleccionar la categoría cadena, nos muestra cuál es el siguiente en la secuencia. Ahora bien, cuando seleccionamos en el inventario destino, por ejemplo, oro, solamente nos va a dejar diligenciar las opciones de oro, es decir, al lugar del inventario al cual queremos enviar este registro en particular. Por ejemplo, pongamos que esta cadena vale 100.000 pesos y acá, bueno, vale la pena resaltar que todo está en el formato adecuado para que se le presente en este momento al usuario, pero también al momento del envío a la hoja principal. Ahora bien, en observaciones se puede indicar que hace parte de una remisión o se puede poner una observación aparte o abierta. Entonces acá podemos poner prueba. La fecha de ingreso es importante que respete el formato de día, mes y año. Entonces acá vamos a hacer el ejemplo de hoy, 18 de marzo de 2025. Y los detalles: cadena de oro amarillo, podemos poner en peso algo por ahora de ejemplo. Piedra preciosa si la tiene, en este caso una cadena podemos poner que no aplica, tampoco número de piedras. Quilates, piedras preciosas si lo hubiese, se puede también seleccionar, poner número de piedras y talla, esto según las indicaciones del cliente, quería que permitiese el ingreso tanto de texto como de número, entonces se puede poner, por ejemplo, en caso de que se requiera rectangular 8, en caso de que, digamos, llegase a aplicar en este caso. Entonces se podría esmeralda, el respectivo quilate, si es que aplica. eh, digamos, si hay una piedra preciosa 2, acá también se asignaría. Podemos poner un ejemplo como redonda 8. Acá nuevamente los quilates, si se requiere. Estos datos que aparecen en estas ventanas, dependiendo de la selección del inventario destino, no son obligatorios. Los obligatorios son estos esenciales que aparecen en esta parte superior, es decir, inventario destino, la categoría, claramente el código que se genera automáticamente, el precio y en caso de que requiera observación o no, pues puede dejarla vacía en caso de que se requiera. La fecha es muy importante porque sirve para calcular las quincenas, tanto en los reportes como en las hojas destino. En este caso, bastaría con dar registrar en inventario, nos envía el mensaje de fue registrado satisfactoriamente y damos a aceptar. En caso entonces de que requiriéramos volver a diligenciar el siguiente
el siguiente ítem de cadena, veamos que simplemente seleccionando ya nos arroja cuál es el siguiente en la secuencia. En caso de que deseáramos ver cuál fue el último código que se utilizó en cadena, volvemos a seleccionar cadena y nos muestra que el último código fue el CAT 0095, lo cual es correcto. Y este ejercicio se puede repetir tanto para plata, tanto para esmeraldas. Entonces vamos a hacer el ejercicio para poder entender bien las opciones. Nuevamente lo que quiero es añadir un inventario a plata. En este caso podemos hablar de una pulsera. Ponemos el precio, 500.000 pesos como ejemplo. Y digamos que en este caso es una remisión o pongamos inversión o ejemplo. Acá las dos opciones son completamente válidas. Cabe resaltar nuevamente que la opción de remisión es algo que nuestro cliente requiere dado las operaciones propias de su negocio. La fecha de hoy, 18 de marzo del 2025. Descripción, pulsera de plata. Si llegase a ser necesario poner quilates y piedra preciosa, también permite la opción. Acá digamos que no aplica una piedra preciosa, quilates solamente para efectos del ejemplo lo vamos a poner. Y acá pongamos algo, bueno, en caso de que llegase a tener una piedra preciosa, digamos, no sé, una esmeralda. Una esmeralda en plata y acá cuadrada 5 por ejemplo. Cuando le damos registrar nuevamente nos dice fue registrado en el inventario correspondiente, limpia todas las celdas para continuar con nuestra labor de registro y entonces acá podemos validar si en efecto se ingresó o no el último código. Entonces acá lo que vamos es a pulsera 303 fue el que habíamos revisado. Ah, no, perdón, acá me equivoqué, creo que fue cadena, pero bueno, podemos verificar y aprovechar ver esto rápidamente. Entonces, desde el panel de administrador, vamos a administrador, verificamos en el botón inventario plata, que es el que quiero revisar, y en efecto puse una pulsera. Listo. Entonces puse una pulsera pool 303. Ahora devolvámonos al sistema avanzado y cuando selecciono ver el último código, en pulsera debería aparecerme 303. Muy bien, ahí aparece. Entonces continuemos de manera automatizada generando los códigos para esmeraldas. Listo. Entonces quiero mandar esmeraldas, pero esta vez tal vez lo que quiero registrar es una esmeralda rectangular. Acá el siguiente código en la secuencia es el ESME 0092. Acá vale la pena resaltar que estas categorías de esmeraldas comparten la secuencia y el formato con el fin de que no hayan registros repetidos. Por ejemplo, si vemos la lágrima, el último de esmeralda registrado fue ESME 92, pero si vemos corazón, también nos aparece que el siguiente en la secuencia sería el ESME 0092. Igual si elegimos otra esmeralda. Si seleccionamos cuál fue el último código seleccionado también de lágrima, de corazón, de óvalo, de redonda, de rectangular, nos mostrará que el último código de ESME fue pues el 0091 con estos datos de ejemplo que estoy utilizando para esta demostración. Entonces, listo. Quiero añadir un nuevo código, pero en este caso redonda. Pongamos 100.000 pesos. Acá no hay ningún problema. Digamos, pueden diligenciar los datos con los decimales que deseen. Hasta máximo dos decimales. Siguiendo, digamos, el formato de contabilidad usualmente usado para esto. Y en fecha de ingreso. También nuevamente vamos a utilizar la de hoy. Ponemos la descripción esmeralda. Esmeralda redonda. Podemos seleccionar si es certificada o no. Los quilates en caso de llegar a ser necesario por efectos del ejemplo vamos a ponerlo. Una unidad y piedras acá podemos poner entonces redonda 5. Registrar en el inventario. Nuevamente nos confirma que esta vez registramos correctamente pero para el inventario de esmeraldas. Y entonces acá podemos verificar nuevamente cuál fue el último código para redonda.
ESME 0092, es decir, es correcto, está respetando la secuencia automatizada que necesitamos para este caso. Y entonces este sería el resumen de cómo estamos centralizando y automatizando aún más las operaciones de este inventario y de este sistema. Les mostraré más adelante cómo funcionan los otros botones que ya de por sí tienen lógicas automatizadas, pero acá lo que estamos haciendo es centralizarlo y automatizar aún más en el aspecto del código, porque esta generación de código puede llegar a ser tediosa cuando pensamos en grandes lotes de registros. También vale la pena mencionar que acá fue necesario crear nuevas etiquetas. Nuestro cliente nos explicó que todas estas categorías tenían unos formatos de código que ellos suelen utilizar. Y acá pueden, digamos, observar estas respectivas secuencias. Sin embargo, para efectos de la automatización y la programación de este sistema, con el fin de que no presentara errores, tuvimos que crear un nuevo formato para unas categorías que no tenían formatos de por sí definidos, pero digamos esto es completamente necesario y lo vamos a explicar en este momento. Entonces, arreglo elaboración antes no tenía un código, ahora cada vez que se registre un arreglo elaboración directamente desde acá de inventario va a utilizar el formato de ARE 4 ceros y seguirá la secuencia. En el caso de varios también, en el caso de estuche también tiene un nuevo formato y Rosario, según las indicaciones de nuestro cliente, Rosario y cadena comparten una numeración, porque Rosario y cadena pues entran en el mismo grupo y con el fin de, digamos, facilitar el registro, ahora comparten y siguen la misma secuencia de manera automatizada. Entonces, esto es importante porque a veces hay errores lógicos que ocurren cuando un mismo código se comparte en distintas categorías. Y, por ejemplo, poder agrupar estos tipos de esmeraldas en una misma secuencia, al igual que rosario y cadena, implica una programación compleja. Entonces, si hubiéramos dejado elaboración, varios, estuche, digamos como categorías compartidas con todos, con todas las categorías anteriores de plata, oro y esmeraldas, eso dificultaría mucho no solamente el proceso de desarrollo, sino eventualmente podría presentar errores. Entonces, por esa razón es que se tuvo que tomar esa decisión en términos de desarrollo y de diseño de este inventario. En todo caso, siempre respetando las necesidades y ajustes que nos remitió nuestro cliente Joyería Betalia. Listo. Ahora podemos proceder a ver la pestaña de ventas. En la pestaña de ventas, nuestro cliente quería o desea que sus empleados puedan observar un resumen de cuáles son todos los códigos disponibles en este momento, según lo ingresado en el inventario. Entonces es por esa razón que creamos una lista o un diccionario o un panel de navegación para poder ver cuáles son las categorías, códigos y descripciones asociadas a, eh, a la disponibilidad de ese ítem en particular. Entonces, una vez yo oprimo el botón ver códigos, esto es recomendable hacerlo regularmente si se están ingresando bastantes datos, porque cada vez que oprimimos ver códigos nos va a mostrar la lista de manera actualizada. Y notemos la columna de disponibles, lo cual es sumamente importante para que el usuario pueda saber qué puedo vender y no se confunda con lo que no puede vender. Si se quieren ver elementos que ya fueron vendidos o editar detalles, esto son potestades que tienen solamente los administradores, como les mostraré más adelante, directamente en las hojas base. Entonces, por ahora lo que desea nuestro cliente es que sus trabajadores puedan navegar fácilmente esta información. Con esta información de qué es lo que hay disponible y claramente con la dinámica regular del negocio del cliente, entonces el trabajador o el usuario podría concluir, necesito registrar una venta, por ejemplo, un dije. Entonces seleccionamos este dije y hagamos el ejercicio de esa manera. Hoy es 18 de marzo del 2025.
Cabe resaltar que estas partes o estas etiquetas en negrita son datos esenciales. Listo, entonces fecha es un dato esencial, cliente también, acá podemos poner normal, morralla o mostrador, según lo que nos exigió nuestro cliente. En la categoría, si acá elegimos, por ejemplo, cadena o cualquier categoría, necesariamente nos va a mostrar cuál es el último código disponible para venta. Entonces veamos que automáticamente cuando se pone la categoría nos trae la descripción del último código utilizado o del último ítem registrado que está disponible para venta. Pero en este momento yo no quiero utilizar el CAT 0095, necesito es el DIG 6003. 6003. Cuando oprimo Enter, se trae a esta parte inferior derecha de nuestro sistema avanzado los datos de inventario, es decir, el precio de inventario, el precio sin IVA de ese dato de inventario y el IVA, con el fin de que el proceso de venta se pueda hacer de una manera más informada. Aquí en el metal están los metales, pero también otras opciones que en esta categoría el cliente suele utilizar. En este caso vamos a poner que es un dije de oro, eh, una, 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 una cadena. Ah, bueno, listo. Acá vale la pena resaltar que como puse código dije, también debo poner dije verificar, porque la generación que se había hecho automáticamente previamente fue con esta misma categoría. Entonces acá pongo dije y listo. Ya previamente había puesto el dig 6003. Entonces deben revisar muy bien la congruencia de estos datos. Listo. Reportado a IVA. Sí, en este ejemplo. La descripción que trae desde el inventario es esta. Y allí no tendríamos por qué editar nada porque lo trae directamente del registro que habíamos hecho. La cantidad podemos poner 1. Dinero en efectivo puede quedar vacío o con algo. Digamos que si el precio de venta, el precio de inventario es 90.000, digamos que el precio de venta es 100.000 pesos. Y acá automáticamente calcula el IVA y la base, todo esto para facilitar el proceso de facturación electrónica que los empleados deben realizar dentro de la joyería. En efectivo, supongamos que se recibieron 50.000 pesos como ejemplo. Observación, fue una remisión o queremos anotar algo más, pongamos que fue una remisión en este caso. Y en caso de que se hayan recibido pagos a una cuenta o se encuentre algún dinero en una tarjeta, se puede seleccionar de esta lista desplegable. Nuevamente, esto fue con base a los requerimientos del cliente. Entonces, por ejemplo, digamos tarjeta acá de esta persona, seleccionamos esta opción y ponemos que se recibió 20.000 pesos en esa tarjeta. Y en este caso, entonces ya tendríamos toda la información para registrar la venta. Acá la venta nos confirma fue registrada correctamente una vez oprimimos el botón verde de registrar venta y queda limpio entonces las casillas para que se pueda seguir realizando este proceso de venta. Ahora, dijimos que ingresamos el código DIC 6003. Si le doy ver código, ya no debería aparecer el DIC 6003. Como en efecto podemos comprobar acá, ya no aparece. Acá, bueno, hay unos números repetidos. Más adelante les expliqué por qué hay estos números repetidos, más que todo por el proceso de prueba y testeo que realizamos de este sistema. Pero siempre se va a respetar la secuencia de manera automática. Listo. Entonces, acá comprobamos que ya en efecto realizamos la venta sin ningún inconveniente. Y para facilitar recordar en qué momento hay que oprimir Enter para traer tanto los datos de inventario como el IVA y la base del precio de venta, acá en la etiqueta ponemos entre paréntesis Enter. Y más allá de eso, simplemente se requieren unos cuantos clics y diligenciar los datos necesarios según los requerimientos del usuario para registrar la venta. Ahora en la pestaña de gastos, costos e inversiones encontramos estos datos que son esenciales para registrar ya sea un gasto, costo o inversión. Nuevamente hagamos el ejemplo con la fecha de hoy. Pongamos que, por ejemplo, tuvimos que utilizar 300.000 pesos de caja menor o algo por el estilo. Digamos que esto fue un gasto según la dinámica que desee utilizar el usuario.
Y observación sí o no, nuevamente por requerimientos propios del cliente, necesita esta categorización, dado que así determinan si se utilizó de caja menor o no. Y también pueden definir, digamos, justamente cuál es el tratamiento de esos gastos, costos, inversiones, según las dinámicas propias del negocio. Entonces vamos a poner que sí y en descripción un ejemplo de gasto. Damos registrar gasto, nos confirman que se hizo de manera efectiva y así es en términos generales cómo funciona la parte o la capa del sistema avanzado de este sistema de inventario personalizado que construimos para nuestro cliente. Y una vez entonces ya hemos recorrido de manera generalizada estas secciones, ahora procedamos con la parte intermedia o la capa intermedia de este sistema. La capa intermedia es lo que el usuario puede diligenciar, pero con ciertas limitaciones en términos de automatización, aún así con elementos de automatización. Veamos entonces, desde esta página principal, una vez el usuario decide entrar a su sección de usuario, puede registrar venta, registrar un ítem a inventario oro, plata o esmeraldas. También gastos, costos e inversiones y pueden navegar los códigos y la cantidad de disponibles. En este caso y en general cuando se trabaje con cualquier tabla dinámica es importante que se actualice en los datos con clic derecho a actualizar, eh, dado que esto digamos, facilitará mucho las cosas en términos de la información necesaria y actualizada. Entonces, en este caso, estos son los inventarios o las tablas de resumen de inventarios que los empleados necesitan para saber, digamos, cuál es el stock actual y cabe la pena resaltar que este stock se puede actualizar por años, tanto, digamos, en oro, plata o esmeraldas, y entonces de esta manera digamos, se puede realizar una mejor operación. Ahora, este es el diccionario de códigos actuales. Nuevamente, un poco similar a la lógica automatizada que habíamos visto en el sistema avanzado, el usuario simplemente tiene que seleccionar la casilla, por ejemplo, en anillo, el último código utilizado es ANI0026. Copiemos este código para el ejemplo que vamos a hacer más adelante. Entonces acá se puede navegar los códigos más recientes por categoría y claramente cuáles son los inventarios y el stock disponible. Entonces ya con esta información nos podemos dirigir a registrar una venta, por ejemplo, ya que tenemos el código de este anillo 0026. Entonces en este caso, también necesitamos diligenciar ciertos datos como la fecha. El tipo de cliente nos muestra las selecciones u opciones que nos requirió nuestro cliente. Pongamos morralla como tipo de cliente. Metal, digamos que es oro. Y en este caso, el código no se genera automáticamente. Y esta acá es donde vemos la diferencia y una de las razones por la cual este es un paso intermedio o una capa intermedia de complejidad. No nos está generando el código automáticamente, por eso es que necesitamos este diccionario de datos. Entonces, cuando pongo un dato acá, un código disponible para venta, la celda lo que va a hacer es cambiar de color, en este caso es color verde y me está indicando, bien, ese código que usted está ingresando está disponible para la venta. Y ya con este código lo que hago es oprimir el botón de traer precio de inventario e IVA, nos da el mensaje y con esta información, en este caso, los trabajadores van a poder hacer un proceso de facturación electrónica guiada por esta información del inventario. Como pueden ver, precio inventario, el precio sin IVA de ese precio inventario y el IVA. De manera similar, hay que ingresar el precio de venta. Digamos que acá en el ejemplo son 79 millones de pesos que cuesta. Pongamos que entonces que el precio de venta queremos que sean 80 millones de pesos. Y ponemos el efectivo, digamos que se recibieron 10 millones de pesos. Solo a modo de ejemplo. Reportado a IVA, sí, fue reportado a IVA o no, dependiendo de la opción que se desee utilizar o que se requiera en ese momento. Digamos que acá queremos o se recibió un pago en una cuenta
en una cuenta o en un producto financiero asociado a alguna de estas tarjetas. Entonces, pongamos que en este caso también pudieron haber sido como 20 millones de pesos, como ejemplo. Entonces, vale la pena resaltar que los números siempre deben ser ingresados, digamos, sin signos, sin puntos, comas, ni nada por el estilo, simplemente el número y el formato se calcula automáticamente como pueden ver acá y como se vio también en el paso previo de la capa avanzada. Listo, en observación están las mismas opciones, revisión o una observación abierta. Entonces pongamos prueba abierta, solo a modo de ejemplo. Y acá nos advierte, usted va a ingresar una observación distinta a remisión en este caso. Entonces, ¿está de acuerdo? ¿Quiere continuar? Sí, quiero continuar. Acá podemos poner algo tal vez más diciente. Como es una venta, entonces podemos poner el nombre del cliente. Cliente Alejandro. Nuevamente nos da la advertencia, le doy que sí, quiero que esa sea mi observación abierta. Le doy registrar, se envía el registro y se limpia para continuar con el trabajo de inventario, perdón, de registro de la venta. Listo. Una vez se ha realizado la tarea del registro de ventas y hemos utilizado los códigos y disponibles para guiar nuestro proceso de transacciones, podemos, nuevamente pensando en un escenario hipotético, entonces acudir a registros de nuevos elementos. Y acá entonces utilicemos uno a uno como en el anterior ejemplo. Vamos a iniciar entonces con oro, ponemos la fecha de hoy, el código, eh, digamos primero seleccionamos anillo, por ejemplo, y, o bueno, cadena. Entonces, acá la cuestión es que es supremamente importante nuevamente reiterar que esta es una capa intermedia de complejidad y de automatización. Entonces, por esa razón, el código no se está generando automáticamente en este caso. Y bueno, a modo de ejemplo, pongamos cat y este código. El precio, podemos poner 400.000 pesos o algo con un poco más de números para mostrar, digamos, cuál es el formateo actual que tiene. Cadena ejemplo en la descripción. Y quilates, en caso de que se requiera, podemos poner un número, automáticamente nos brinda el decimal, el peso, en caso de que sea necesario. Piedra preciosa, acá con base a las opciones de nuestro cliente, se selecciona, por ejemplo, agua marina, entonces podemos poner en talla redonda 8. Piedra preciosa 2, en caso de que aplique podemos poner una esmeralda o alguna otra opción. Acá cuadrada, cuadrada 7 en talla de esta segunda piedra y también a modo de ejemplo algún quilate. Algún quilate, listo. Entonces acá este dato siempre se debe mostrar como número. En el caso de quilates, listo. Observación, tenemos las mismas opciones, remisión o una observación distinta. Hagamos una observación distinta para probar, digamos, otros elementos. Entonces puede ser como no remisión, sino cadena o inversión. Inversión, inversión en X escenario, por ejemplo. Aunque propiamente, digamos, la categoría, la naturaleza del gasto de inversión se registra más que todo en la otra pestaña que vamos a ver más adelante, entonces tal vez podría ser más pertinente como compra individual. Por ejemplo, nos da la advertencia, le doy que sí, registro todo esto. Entonces, listo. El registro de inventario a oro ha sido enviado correctamente. Acá tenemos una validación de datos en el escenario de categoría. Entonces puse cat 6000, si mal no recuerdo, o 9000. Bueno, verifiquemos entonces esta parte. Y en el cat, el código que ingresé para oro. Entonces acá, para poder ver esos detalles y editar detalles, ya me toca entrar por el camino y el panel de administrador. Entonces en oro, que fue lo último que ingresé, fue cat 5000. Listo, y ahorita más adelante vamos a explicar cómo quedó funcionando la hoja de destino o los inventarios principales.
Listo. Y ahora entonces habíamos dicho CAT 5000 fue el último inventario, estábamos registrando en modo usuario oro, entonces acá hay una validación de datos que cambia de color en caso de que estemos ingresando un código repetido. Esta validación también se encuentra en los otros inventarios con base a los requerimientos de este diseño y de este proyecto. Listo, entonces ya tenemos el oro registrado o el ejemplo ya realizado. En el caso de inventario plata, también procedemos con el ingreso de estos datos. Fecha, el código debemos asignarlo en este caso. Digamos, para hacer la asignación de código en este escenario sirve mucho utilizar nuestro buscador de códigos. Entonces quiero registrar, en este caso estoy hablando de plata, tal vez una pulsera. Entonces el último utilizado fue el pool 0303. Entonces en este caso, si ingreso el pool 303 ya está utilizado, entonces necesito el siguiente. Entonces pongo 304, pool 0304. Categoría, como habíamos mencionado, una pulsera. Pongamos un valor de 300.000 y algo más. La descripción, pulsera de plata, piedra preciosa. Digamos que tal vez en este escenario no aplique, pero a modo de ejemplo pongamos que tiene un rubí. Entonces redondo, un rubí redondo 9 como ejemplo. Quilates, pongamos este valor. Y observación, digamos que es una remisión. Una remisión, listo, le damos registrar. Entonces acá nos indica que el inventario plata ha sido ingresado correctamente. Y entonces en el caso del usuario en este nivel intermedio del sistema, puede también, ya una vez registrado el inventario o el ítem en plata, puede hacer un registro en esmeraldas. Ponemos nuevamente la fecha, el código, necesitamos guiarnos con base al buscador. En este escenario, acá hagamos un ejemplo con topos. Y en este caso de topos, creo que es un buen ejemplo por lo siguiente que yo les voy a decir. Asignamos precio. Listo, entonces, ¿cómo averiguo el código que sigue en topo que puedo registrar en este inventario? Entonces, vamos al buscador, pongo topos y acá podemos ver el ejemplo que les quería mostrar. No se encontró un código porque hasta el momento yo no he ingresado en todos los datos de prueba y en la construcción de este sistema no se han ingresado topos. Entonces, ya con esta información nos devolvemos a esmeraldas y digamos que entonces puedo utilizar top 0001, sería el primero, por ejemplo. Aunque, bueno, esto solamente quería que lo evidenciaran porque entiendo que en el inventario esmeraldas de nuestro cliente ellos suelen diligenciar información distinta, como por ejemplo, o suelen utilizar categorías distintas, como por ejemplo pueden ser estos tipos de esmeraldas que están en las categorías que ellos nos definieron previamente. Es decir, si usted es una persona que está viendo este video y desea un diseño de software personalizado con todos sus requerimientos, sus categorías, completamente se puede realizar sin ningún inconveniente. Entonces, en el caso de lágrima, lo que necesito en este caso es guiarme. Lágrima, el último utilizado es el código ESME 0090. Entonces, para el caso de lágrima. Y entonces, como en el caso de lágrima ese fue el último código utilizado, entonces si yo quiero ingresar una lágrima, entonces pongo el código, pero el siguiente en la secuencia. Claramente, esto es de manera manual. Acá nos está diciendo que ya está utilizado el ESME 0091 y claramente que lo está, pero en otra de las categorías de Esmeralda. Y como vimos en el sistema avanzado, también está el ESME 0092 acá, nos va a arrojar error. Está también utilizado, probablemente no en lágrima, sino en otra esmeralda, cuadrada, redonda. Eso lo podemos ver con detalle en las hojas de inventario que vamos a revisar ahorita, que serían la capa básica del sistema. Entonces, listo, seguimos la secuencia. ESME 0093 es el disponible para lágrima. Entonces, acá ponemos en la descripción lágrima, lágrima de esmeralda, esmeralda recién producida, por ejemplo. Unidades. Ponemos una.
un, un- un valor en quilate en caso de que sea necesario. Ponemos si es certificado o no, en este caso sí. Si queremos dar remisión o enviar una observación abierta, lo podemos hacer. Prueba abierta, entonces nos sale la advertencia que vamos a mandar una observación distinta a remisión. Y ya con esta información le damos registrar. Entonces tenemos el registro de Esmeralda enviado correctamente. Perfecto. Ahora, el usuario ya en esta capa intermedia tiene otras opciones adicionales antes de que finalicemos esta explicación. Y es gastos, costos e inversiones. En este escenario, también como lo hemos visto o de manera similar como lo hemos visto, ponemos una fecha siguiendo el formato de día, mes, año, un valor, 90.000 pesos, una descripción, entonces compra urgente, que es información muy del día a día o digamos para las necesidades propias del negocio en su cotidianidad. Acá podemos poner un gasto, bueno, solamente para probar otra categoría, digamos inversión, ya que previamente utilizamos gasto. Observación, sí o no, sí, se le da a registrar, se envía correctamente y nos limpia estas celdas de ingreso. Ya con eso, entonces hemos visto todos los botones y el funcionamiento del sistema en esta capa intermedia. Ahora bien, viene la capa básica. La capa básica del sistema está en la parte de administrador, en el botón de administrador o en la sección de administrador. Entonces tenemos unos botones que son similares a los anteriores, pero difieren en el resumen y el botón de sistema avanzado. Pero más importante aún, lo que difieren es a dónde nos llevan estos botones. Y es nuevamente, como les había mencionado previamente, es la capa básica del sistema. ¿Por qué es la capa básica del sistema? Porque en esta tabla, que bueno, por cierto, le integramos unos botones para poder navegar todo directamente desde las hojas y desde los elementos avanzados y no tanto desde las pestañas inferiores del Excel, ya que moverse, digamos, entre todos estos botones lo único que puede hacer es o demorar el proceso de registro, ya sea de inventario, de ventas, de gastos e inclusive del mismo, puede afectar la misma comprensión y rapidez de los reportes, por ejemplo. Entonces por eso es que hemos centralizado todo en los botones. Y listo, finalizado el paréntesis, volvemos a por qué razón estos botones nos llevan a las partes básicas o a la capa básica en términos de complejidad de este sistema. Acá, si vemos que estamos en la hoja de ventas, es decir, una vez oprimimos el botón de registro de ventas, nos va a llevar a esta tabla. Esta tabla cumple con los requerimientos y bueno, tiene datos de prueba. Entonces, más allá de los datos de prueba, es importante resaltar que el cliente utilizaba esta misma lógica o estas mismas columnas previamente en el sistema de inventario que, digamos, realizaron con otro proveedor. Entonces, el problema de ese inventario es que estaba realizando unos cálculos incorrectos en los reportes y lo cual estaba afectando, digamos, el entendimiento quincenal de los egresos, ingresos, utilidades claramente, lo cual es supremamente nocivo para las finanzas de cualquier negocio. Entonces, lo que se hizo fue respetar esas columnas que ellos ya tenían previamente y reconstruimos toda la lógica en términos de fórmulas y programación desde cero. Entonces, en caso de que, y por esa razón, es que es la parte básica o la capa básica del sistema. Acá hay ciertos elementos de automatización, pero sin duda alguna no se compara al sistema avanzado que les mostramos al inicio. En todo caso, cuando el administrador desee editar un registro, por ejemplo, acá tenemos el de ventas, alguno de los ejemplos que hicimos previamente, puede editar esos datos acá directamente o simplemente puede ingresar datos en caso de que algún día lo vea conveniente. Acá optemos por lo segundo. No vamos a editar, esto sabemos que digamos no tiene ningún inconveniente, pero digamos, bueno, creo que sí vale la pena intentar editar un registro. Para saber qué se puede editar y qué no, lo mejor es ver cuáles son las columnas que tienen una fórmula. Fecha se puede editar,
Digamos que acá me equivoqué. No era el 18, sino el 17. Listo. Acá morralla, el tipo de cliente también lo puedo editar, poner normal. Acá, como pueden ver, el mes se calcula automáticamente, el año también, la quincena también. El metal se puede editar en caso de que lo requieran. El código también se puede editar directamente desde casi si lo requieren, pero no es recomendable, ya que probablemente la capa que más se utilice de este sistema sea el avanzado. Entonces, el avanzado, digamos, permite esta numeración y sistematización automática. Entonces, es preferible no editar el código en caso de que sea necesario. Se puede hacer, digamos, sin ningún inconveniente. Acá, a modo de ejemplo, lo vamos a poner 27. Pero, digamos, el problema es que si cambio el código, ya no me va a traer los datos asociados a ese código de la categoría. Entonces necesito dejar el 26 para el ejemplo. Me está trayendo estos datos de los inventarios, la categoría. Categoría no se puede editar acá directamente porque se trae automáticamente. La descripción tampoco. La cantidad tampoco se calcula la cantidad automáticamente. El precio base tampoco se puede editar en este caso. El precio de venta sí se puede editar y ese precio de venta si se edita va a afectar entonces el resultado que se está generando automáticamente en base e IVA. Entonces acá a modo de ejemplo, digamos que quiero editar y en realidad no son 80 millones sino 90 millones de pesos. Vemos que en efecto se está modificando la fórmula de manera congruente, el efectivo, que fue el que habíamos puesto previamente, y se pueden editar los datos de tarjeta o el que sea, digamos, o el dato que deseen modificar siempre y cuando no tenga una fórmula. Acá en esta parte de precio base si hay una fórmula, precio de venta no tiene fórmula, se puede editar. Esto base IVA tiene fórmula, no se puede modificar entonces. Efectivo se puede modificar, tarjeta sí. Esto no tiene fórmula, estas opciones de tarjetas se pueden modificar libremente, no tienen fórmulas acá. Y el reportado de IVA se puede cambiar sí o no, según las opciones. Y la observación claramente también se puede modificar, ya sea remisión joyería u otra observación abierta. Hay una columna que se llama orden quincena. Esta orden quincena es un complemento y una mejora a comparación del sistema básico que tenían nuestros clientes previamente. Lo que sucedía es que la orden quincena se calculaba exclusivamente con el orden o con los ingresos del cliente. Eso significa que si, por ejemplo, nuestro cliente este año tiene que agregar, con ese sistema anterior, tenía que agregar un registro de 1990, una vez lo hiciera, ese registro de 1990, por ejemplo, si lo deseáramos poner acá después del 17 de marzo de 2025, ese de 1990 aparecería en la tabla de reportes como si fuera un registro reciente, entonces no le estaba dando una cronología. Y eso fue lo que tuvimos que corregir con esta columna de orden quincena que está en todas las hojas básicas de este sistema con el fin de que los reportes sean congruentes y puedan filtrarse de manera más sencilla. Entonces, claro que esta es una de las ventajas que tienen nuestros clientes de realizar o de mejorar sus sistemas y sus operaciones actualmente. Porque si ustedes tienen un sistema que está presentando errores, pero que les sirve en ciertos aspectos, que quieren mejorarlo, claramente utilizamos eso como insumo y lo reconstruimos desde cero para que sus operaciones y sus necesidades en términos de negocio se vean satisfechas. Listo. Entonces podemos editar, pero también podemos agregar, como les había dicho previamente. Acá estoy poniendo una observación del 18 de marzo después del 17 de marzo. Es decir, aparentemente la cronología acá es incorrecta, pero eso no importa, porque justamente esta columna quincena es la que nos está dando el orden allí más adelante en las tablas dinámicas de reporte. Entonces, para realizar el ejemplo también, pongamos tipo de cliente, hemorraya, acá estos datos son automáticos. Digamos que esto fue una venta de plata y un código. Entonces acá el código lo necesito ingresar de manera automática para que me pueda traer los demás datos. Acá me puedo guiar perfectamente ya que tengo a la mano el inventario oro, por ejemplo. Entonces veamos cuál está disponible en inventario oro. Este. Acá este me dice que está disponible el trío 0005. Entonces con este dato ya tengo el código de un disponible que quiero vender. Simplemente lo ingreso, inserto
y me trae la categoría, la descripción, la cantidad se calcula automática y el precio base, como les había mencionado, se trae también. Entonces, de este inventario o del respectivo inventario. Acá lo podemos comparar, el precio, 8 millones en inventario, acá me lo trajo automáticamente, 8 millones. Ahora, el precio venta, muy similar al ejercicio anterior, digamos que lo quiero vender por 1 millón de pesos más. Me está calculando automáticamente base e IVA. El efectivo, digamos que recibimos 1 millón de pesos en efectivo, que en tarjeta tal vez recibimos, no lo sé, 2 millones. Y que está reportado ahí. Acá podemos seleccionar cuál es la observación que quiero. Entonces acá pongo cliente, Alejandro nuevamente. Me da la advertencia, sí, quiero hacer esta observación abierta. Y listo, perfecto. Entonces acá ya hemos registrado en esta capa básica una venta. Como pueden darse cuenta, es algo que requiere más tiempo a comparación de las otras capas, pero dependiendo del caso, seguramente será pertinente para nuestro cliente. Listo, entonces ya registramos una venta. Ahora hagamos un registro de inventario oro en esta capa básica. De manera muy similar a la anterior, ponemos los datos, 18, el 03, acá el año, me lo calculo automáticamente. El código, acá debo respetar, digamos, la secuencia, digamos que quiero que sea una cadena, o tal vez, bueno, una cadena. Listo, cadena, puse que el último había sido 5000, es que quiero que el siguiente sea 5001. Nuevamente ponemos cadena, cadena, oro amarillo. Peso, ingresamos el peso, seleccionamos la piedra preciosa de los ejemplos facilitados o de las categorías agrupadas. Digamos que rectangular 3. Ponemos los quilates en caso de que sea necesario, piedra preciosa 2 en caso de que aplique, digamos que un diamante, cuadrada 5, quilate 2 en caso de que aplique también. Acá el precio que deseamos asignar, digamos 1.230.000, me calcula automáticamente el precio sin IVA y el IVA, y entonces en estas columnas lo que hace Excel en este momento es calcular cuántos elementos disponibles hay, cuántas existencias entonces hay, y una vez este código se ha registrado, me cuenta automáticamente o recalcula la disponibilidad, y esto entraría a ser una venta y entonces ya no habría disponibles ni existencias. Acá hagamos un ejemplo rápidamente ingresando en el área de ventas el código. Ya una vez ingresado, entonces podemos ver que automáticamente me aparecen ventas, una venta, y ya no hay disponibles ni existencias. Y entonces, por lo tanto, el total en inventario en pesos no nos lo está calculando, lo cual es supremamente útil para un correcto diligenciamiento o visualización de los reportes, que son insumos fundamentales para pagar nómina, para declarar y pagar impuestos y para las operaciones y cumplir con todas las obligaciones legales. Entonces, listo. En este caso, quité este registro de venta que había hecho a modo de ejemplo, entonces nos aparece disponible y nos está calculando entonces el total de este ítem en pesos dentro del inventario. Nuestros clientes antes utilizaban una columna de si está publicado o no en la página. Decidimos utilizar o dejar esta columna en caso de que lo requirieran más adelante, pero pues no hubo, digamos, mayores requerimientos sobre este aspecto, que publicado en página lo pueden manejar como ellos, digamos, mejor lo deseen, o simplemente no hacerlo. Listo. En observación, acá podemos ingresar una observación directamente. Acá sería necesario, digamos, hacer digamos, la modificación de las casillas ya preexistentes o de los datos que hay de manera preexistente en esta columna de observación, pero es muy importante resaltar que lo preferible es que no se modifiquen estas celdas. ¿Por qué razón? Porque nuestro cliente nos exigió
que en este caso las observaciones permitiesen, mejor dicho, que fuera posible que las observaciones fueran traídas directamente de las ventas en caso de que, digamos, fuera necesario poner una observación en el momento de la misma venta o, y digamos que también partiera de una lista ya predefinida, remisión o un espacio abierto. Entonces, esas anotaciones sobre el inventario desde la venta se pueden hacer con estas opciones ya predefinidas, pero en caso de que tal vez eventualmente, digamos, se pueda, digamos, olvidar cuál es la observación al momento de vender o cosas por el estilo, pues esto se puede editar sin ningún inconveniente. Acá, digamos, procederíamos a hacer una prueba. Prueba de observación abierta. Entonces acá nos permite poner el dato perdón, de manera abierta, sin que se traiga de manera automática entonces eh, del dato registrado o de la observación registrada en ventas. Y afortunadamente el sistema nos permite respetar o cuidar las fórmulas incluso si previamente se afectaron. Entonces acá vemos que editamos o reemplazamos el dato de observación, es decir, quitamos la fórmula previa, pero cuando creamos una nueva fila, la fórmula pues allí persiste. Entonces esto facilita, digamos, darle el mejor uso o el uso más conveniente que requiera nuestro cliente. Y entonces, acá vale la pena resaltar algo muy importante y es que si en una venta, ya sea en el nivel básico, intermedio o avanzado, es registrada y entonces si en la venta se marca remisión o se pone otra observación abierta, es importante tener en cuenta que eso va a reemplazar la observación que ya había puesto acá. Entonces, esto es importante porque entonces si lo que se desea hacer es, digamos, mantener la observación y que no se reemplace, entonces lo mejor es dejar, por ejemplo, la observación registrada en venta de manera abierta, sin tocar. Mejor dicho, acá podemos poner, sí, y en este caso sería dejarlo así, sin seleccionar absolutamente nada, con el fin de no reemplazar ese dato allá en el inventario. Listo. Entonces inventario y vamos en inventario oro. Listo, perfecto. Ya hemos visto cómo funciona el inventario oro en este nivel básico. El inventario plata en este nivel básico funciona de una manera muy similar. Hagamos un ejemplo con otra fecha. Una una pulsera. Lo ponemos manualmente, el código, guiándonos con las herramientas que tenemos. Acá simplemente siguiendo la secuencia. Descripción podemos poner, bueno, acá puse óvalo. Lo que quiero es una pulsera. Entonces, ejemplo, pulsera plata. Digamos que tiene alguna piedra preciosa, un diamante, no lo sé, redonda o no sé, óvalo 9 por ejemplo. Ponemos quilates en caso de que aplique, un precio 700.000, nos calcula automáticamente estos valores, IVA, precio sin IVA, las existencias como habíamos visto previamente y el total en inventario. Entonces, publicado en página se puede utilizar y acá, nuevamente, de manera similar a la anterior, podemos poner la observación reemplazando la fórmula o simplemente dejando esto así y al momento de hacer la venta, registrar o traer el comentario o la observación hecho en esa misma venta, ya sea remisión u otra observación abierta, se trae directamente acá. Entonces tenemos esas opciones. Dejarlo así y esperar que una vez se registre la venta se traiga la observación o hacer la observación directamente sobre esto. Listo, entonces ya tenemos inventario plata y quiero utilizar ahora el inventario de esmeraldas. En esta capa o en este nivel básico de complejidad. Como les había mencionado al inicio de esta explicación, hay una validación de datos. En caso de que se repita un código, va a aparecer de color rojo para que el usuario tenga cuidado con no repetir esto.
Estos registros repetidos que pueden ver acá previamente fue algo que utilizamos con nuestro equipo para hacer pruebas y para poder testear el sistema. Entonces, digamos, más allá de eso, lo importante es entender que es fundamental seguir las secuencias. Acá en digamos, en esta capa básica, lo que se solía hacer antes del sistema avanzado que nosotros creamos era pues ingresar manualmente esto guiándose por los registros. Entonces vamos a hacer lo mismo. ESME 0094. Acá lo que quiero tal vez registrar puede ser una esmeralda certificada en caso de que aplique o una cuadrada. Entonces pongamos en descripción prueba cuadrada, una unidad, quilates en caso de que aplique. Utilicemos otro número solo por variar. Certificado sí, o certificada sí, digamos un precio de 900.000 y algo más. Nos lo calcula automáticamente el precio sin IVA, el IVA y el precio sin IVA, las existencias, ventas y disponibles como ya lo hemos hablado previamente, el total en el inventario y acá como pueden ver pues el total correcto con base a las existencias. Nuevamente la observación acá la pueden sobreescribir encima de la fórmula ya existente o pueden dejarlo así tal cual y esperar que la observación que se haga en el momento de la venta sea traída automáticamente acá. Entonces que eso pues es lo recomendable porque es acorde a lo que nos requirió nuestro cliente para facilitar y automatizar más las tareas de sistematización. Listo. Entonces ya con el inventario ventas podemos utilizar el botón que creamos para devolvernos a este panel o navegar de manera también con las pestañas inferiores. Listo, entonces en este caso utilicemos gastos, costos, inversiones. La información que nuestro cliente suele registrar en estos escenarios es más corta. Entonces digamos que es una observación de mañana, del 19 de marzo. Automáticamente se calcula la quincena. Ponemos ejemplo de explicación, gastos. Ponemos un valor, pueden ser 80.000 pesos. Ponemos la categoría entre gasto, costo e inversión. Ponemos que es un costo. Observación sí o no, ponemos que sí y listo. Así sería la forma de utilizar esta capa básica para diligenciar estos datos. Como pueden ahora comparar, estas tres capas o estos tres niveles radican sustancialmente en la automatización, en la facilidad de uso y en la rapidez. Entonces, esto sin duda alguna es un sistema muy robusto porque le permite tanto a nuestro cliente como a sus trabajadores modificar y utilizar este inventario y sistema de registro de ventas y de gastos en distintos niveles, dependiendo de la complejidad que requiera y el nivel de detalle que requiera o la conveniencia según el caso. Listo. Y lo último entonces que nos queda por revisar es la hoja de resumen. Esta hoja de resumen fue sin duda alguna todo un reto. Esta hoja de resumen estaba presentando problemas en el anterior sistema que nuestro cliente tenía, principalmente porque el desarrollador o el equipo que se encargó de construir ese sistema tuvo muchos errores lógicos en los cuales, por ejemplo, se les dificultó definir una dimensión de quincena y de años simultánea tanto para ventas como para gastos. Y para no entrar a los detalles técnicos de por qué esto ocurre, lo importante es que acá ya todas las tablas están coordinadas temporalmente, lo cual facilita realizar operaciones que antes nuestro cliente no podía realizar. Por ejemplo, no podía realizar algo tan crucial como cada año que inicia poder filtrar el año y descartar datos o registros, por ejemplo, del 2022, 23, 24 de años previos. Entonces acá estoy viendo todos los años y lo que quiero es simplemente, no sé, se acabó el 2024, en este caso hipotético, quiero iniciar el 2025, pero ya he hecho registros de inicio de año. Entonces simplemente con modificar el filtro ya me va a aparecer cuál es el total ventas, total gastos y las utilidades, todo segmentado por quincenas.
Entonces, sin duda alguna, esto facilita mucho con el cumplimiento de obligaciones tributarias, pago de nómina y otras operaciones que requieren estos datos. Los resúmenes de los inventarios están en este costado. Como les había mencionado previamente, siempre vale la pena darle clic derecho y actualizar para que podamos ver pues datos recientes. Entonces hay una suma de disponibles por categorías, por las categorías que se vayan utilizando en las respectivas hojas. Claramente esto crecerá a la medida que se vaya alimentando. Y adicionalmente la suma total de inventario en pesos. Entonces acá podemos ver que en el caso de esmeraldas hay un total de 13 millones, en el caso de plata 4 millones y un total de 8 millones en el caso de oro. Pero digamos que no quiero ver el total del inventario, solamente el del 2025, el que tiene fecha de registro de 2025. Vemos entonces acá como hay un cambio en este sentido. Digamos que en el año 2023 hay un dije, pero es un dije, digamos, no disponible. Acá simplemente me está mostrando la categoría en el inventario también. Pero claramente, pues estos no disponibles solamente me muestra las categorías porque fue unos registros que hicimos probando y jugando con estas fechas para ver el tema del filtrado. Pero en todo caso, pues como está la categoría pero no está disponible, pues no me lo está sumando. Y como a ese registro de, por ejemplo, en este trío que me está trayendo acá puse que era del 2003, pues me lo permite seleccionar. Así debería ser. Pero en todo caso, cuando le doy cuál es el resumen del inventario total, solamente me está sumando y contando lo que en efecto tiene un disponible y por lo tanto un total en inventario en pesos allí. Listo, funciona igual en plata, podemos filtrar, digamos 2005, presentamos una situación igual a la anterior. 2024 es donde tenemos disponibles, acá hay dos pulseras disponibles y estos son los valores. En el caso de esmeraldas también podemos hacer una operación similar, digamos en el 2023 hay dos disponibles de una esmeralda rectangular, una redonda y este es el total. Hay una categoría cuadrada pero no se está utilizando porque no hay disponible. Entonces, perfecto, listo. Esto por este lado. Y eh, la tabla de la quincena. Me encantaría profundizar más sobre esta tabla. Fue sin duda alguna muy retadora, muy complicada, porque crear una dimensión temporal para ventas y gastos que en todos los escenarios siempre coincida es algo que requiere una programación compleja. Entonces, por esa razón es que personalmente yo creo que el anterior inventario estaba presentando estos errores. No solamente la dificultad de poder filtrar y cambiar el año directamente desde acá, sino particularmente que la sumatoria no estaba dando bien. Entonces, al parecer habían unos datos aproximándose, no estaba arrojándose el número real que había sido ingresado inicialmente. Esto se puede deber a un sinfín de problemas. Uno de ellos, como el que les acabo de mencionar, que digamos, la lógica interna haya sido mal programada, pero también que en algún punto de los registros previos de ese sistema se haya ingresado un dato no en número, sino en texto. Por ejemplo, se ingresó el número 5 millones de pesos en número y no en texto. Eso también puede afectar, aunque en apariencia sea un número, si no está almacenado como número y como texto, eso puede afectar también los cálculos. En todo caso, acá ya en este sistema tenemos una validación de que todos los datos ingresados, cuando tienen que ser números, se almacenan como números y cuando texto, como texto. Entonces, para evitar esos problemas, las fórmulas también fueron corregidas para que en términos aritméticos hubiese el menor nivel de aproximación posible, porque cabe la pena resaltar que, digamos, las aproximaciones en términos computacionales suelen ocurrir, pero con decimales ya muy altos o muy numerosos. Entonces eso no afectará las operaciones en este caso y adicionalmente pues lo que les mencionaba también y para reiterar sobre ese trabajo completo, corregir las dimensiones temporales. Entonces acá tenemos un gran logro, sin duda alguna, que es poder tener esta tabla con la información correcta. Nos da el total de ventas, el total de gastos y utilidades. Entonces esto es guiándose por las quincenas y como pueden ver acá hay una cronología.
una cronología que antes no existía y que es muy importante porque depende de la columna orden quincena que les había mostrado previamente. Si filtro acá por todos los años, iniciamos en 2022 y terminamos pues en el 2025, sin que se repitan quincenas o cosas por el estilo. Entonces acá hay una cuestión que quiero decirles, pero quiero verificar. Entonces el total ventas me aparece en este momento, que es de aproximadamente 34 millones de pesos. Entonces actualicemos los datos. Es importante actualizar todas estas tablas con regularidad. Como pueden ver, ya actualizamos este dato y el total ventas ahora es de 133 millones de pesos. Listo. Lo que quiero verificar con este valor de 133 millones de pesos es, denme un segundo, 133 millones de pesos. Entonces acá, bueno, podemos verificar en orden. Total gastos, me dice que es 17.899.000. Podemos comparar en la tabla de gastos, costos e inversiones que el total general sí corresponde a 17.599.000. Acá hay que actualizar. 17.599.000. Entonces el total general de la tabla de gastos, costos e inversiones me corresponde. Y esta tabla que me dice el valor resumido por quincenas y segmentado por quincenas del costo, gasto e inversión y un total general, el cual corresponde con esta tabla principal de total gastos. Listo. Acá también hay una tabla de reportes a IVA. Entonces en esta tabla de reportes a IVA el usuario puede filtrar por año si se reportó o no en IVA. Acá hay unas opciones que aparecen en blanco porque seguramente hay un registro que se hizo en las pruebas que en esta pregunta de reportado IVA sí o no se dejó en blanco, pero que en efecto digamos sí se registró. Nuevamente, súper importante para que se pueda alimentar correctamente esta tabla, que se mantenga el sí y el no, lo cual funciona perfectamente. Acá digamos que quiero ver todos los reportes a IVA que en efecto se hicieron, o mejor dicho, los que no se hicieron para saber cuánto tengo pendiente de pagar en el 2025, por ejemplo. Entonces acá me está arrojando el valor consolidado y que corresponde a 574.000. Esta segunda quincena de agosto del 2025 es un ejemplo que hicimos adelantándonos a los años, a los meses. Listo, entonces este reporte, esta tabla funciona correctamente. El de gastos, costos, inversiones ya observamos que también. Efectivo tarjetas y tarjetas menos el 5% fue algo que una de las integrantes del equipo que nos solicitó este trabajo pues nos detalló. Y es que quería entonces un consolidado del efectivo, de lo que está en las tarjetas y de las tarjetas ajustadas menos el 5%, teniendo en cuenta que todo pago realizado digamos, mediante transferencia con un producto financiero con datáfono suele tener digamos, ese recargo. Entonces acá está ese valor ajustado menos el 5%. Tenemos una suma de efectivo que corresponde a 29 millones aproximadamente, una suma en tarjetas que da 217 millones, es decir, todos los pagos registrados en estas columnas correspondientes a tarjetas según las categorías predefinidas que ya les mostramos previamente, y la suma total de tarjetas, pero esta vez ajustadas, entonces menos el 5%. Y acá lo podemos observar, listo. También nuevamente para fines más que todo contables. Y en el caso de, esta era la cifra que les quería mostrar. El total ventas, como dijimos en la tabla principal de quincenas, nos da aproximadamente 133 millones. En la tabla de total ventas, nos corre el precio de venta o la sumatoria de todos los precios de ventas también nos da 133 millones de pesos. Entonces, lo cual nos demuestra que el valor está correcto, 133.407.000. El total tarjetas ajustadas acá también lo traje en caso de que les facilite a los clientes las operaciones de pagos de nómina, pagos de impuestos, digamos, pagos de comisiones bancarias y demás. Y acá también entonces tenemos el valor de efectivo, también para facilitar y para conveniencia de nuestro cliente. Entonces, con esto
ya hemos repasado las tablas de resumen de inventarios de disponibles y totales en pesos colombianos, la tabla principal de cierre de quincena mensual por año. Cabe resaltarlo nuevamente, una tabla muy complicada de lograr. También la tabla de reportes a IVA, el de gastos, costos e inversiones lo observamos también, el de ventas y el de efectivo, tarjetas y tarjetas menos el 5%. Entonces, esto es lo que tenemos en esta tabla de resumen y ya habiéndola revisado en términos generales, podemos regresar al menú, al panel de administrador y devolvernos a la sección principal y utilizar de la mejor manera este inventario. Las ventajas de optar por un desarrollo de software personalizado con requerimientos similares a los de este cliente es que ustedes pueden tener distintas capas de complejidad y automatización de sus operaciones, sin duda alguna con mucha complejidad, pero con un bajo mantenimiento, con el fin de que ustedes puedan enfocarse en realizar sus operaciones de la manera más tranquila y automatizada posible, sin dejar de lado esos aspectos tal vez más, digamos, tradicionales o usuales con los que suelen operar en su empresa, digamos, en el caso que ustedes ya cuenten con un sistema basado en Excel. Entonces, esta es una de las grandes ventajas y en todo caso vale la pena resaltar que si usted o su negocio requieren un desarrollo de software personalizado con elementos aún más automatizados, como por ejemplo utilizando inteligencia artificial para hacer cálculos más complejos de modelos de negocios o para, digamos, ver cuál es el punto de equilibrio dependiendo de los registros anuales para definir tal vez dónde hay mayores ventas, pero no solamente en términos temporales, sino también para construir estrategias de publicidad digital, para crear, digamos, productos o, digamos, campañas con el fin de pautar en redes sociales, en internet y automatizar entonces distintas cadenas del proceso, ya sea de suministro como de despliegue y de venta a sus clientes. Todo eso lo podemos realizar inclusive partiendo solamente de un Excel hasta un sistema tan complejo como lo puede ser un algoritmo de inteligencia artificial. Y todo esto para beneficiar las operaciones y las finanzas de sus empresas. Entonces, con esto finalizaría la explicación de este inventario de oro, plata, esmeraldas, registro de ventas y registro de gastos, costos e inversiones que realizamos de manera completamente personalizada para la joyería Betalia. Entonces, cualquier cosa que requieran, pueden contactarnos a nuestras redes sociales. Tenemos un WhatsApp donde pueden cotizar cualquier digamos, producto o servicio de nuestro portafolio de servicios, que les recuerdo es, primero, desarrollamos tecnología, si necesitan una página web, si necesitan un inventario, si necesitan una aplicación, si necesitan un agente de inteligencia artificial que atienda sus negocios mediante WhatsApp, si necesitan otros sistemas más complejos, inclusive robótica, inclusive rediseñar arquitectónicamente espacios interiores y bodegas, eso lo realizamos y hace parte de nuestro portafolio de desarrollo de tecnología. La segunda categoría o grupo en nuestro portafolio es todo lo relacionado a la publicidad digital y a la publicidad análoga. Entonces, si ustedes requieren la impresión de logos en 3D con profundidad, iluminado, eso lo realizamos, pero como les mencionaba, si desean pautar digitalmente en Google, en redes sociales, digamos, con diferentes proveedores como Amazon, como Meta o cosas por el estilo, también lo podemos realizar. Les brindamos asesorías en este proceso para que ustedes tengan más alcance en canales digitales y si así lo requieren, también construir, por ejemplo, o alinearlo con una página de e-commerce, un comercio electrónico en el cual pueden automatizar inclusive muchas de sus ventas. Eso entre otras cosas. Y también los invitamos a revisar o cotizar en caso de que así lo requieran todo lo relacionado a asesorías legales y financieras, ya sean informáticas o en otros escenarios,
Tenemos un equipo interdisciplinar comprometido a brindar la mejor calidad a un precio justo. Entonces, con esto finalizo el video y muchas gracias por su tiempo.